Flash Informativo. Hablamos con Silvina Tamous, ella es jefa de redacción del diario El Ciudadano de Rosario, por obvias razones. Gracias, Silvina, por el contacto. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchos hablan de un crimen vinculado con el narcomenudeo, pero es imposible separar esto de las complicidades tanto en el servicio penitenciario, de donde surgen gran parte de los manejos de los narcotraficantes. Te escucho muy bajo. A ver Perdón. si... Hola. Ahora sí. Ahora sí. Te decía que hay como dos niveles, me parece, en lo que está pasando en Rosario. Ayúdanos a entender. Por un lado, el narcomenudeo que ha crecido y genera mucho dinero para sicarios, etcétera, etcétera, y estos narcos que vimos ayer en estos barrios marginales. Y por otro lado, el poder económico que afecta no solo al personal de seguridad, a la policía cómplice, sino al servicio penitenciario, porque desde las cárceles las bandas organizan el crimen, ¿no? Sí, es así. De todos modos, me parece que, por un lado, la situación en los barrios, si vos analizás la cantidad de muertos, la mayoría, o casi todos, un buen porcentaje de eso, son jóvenes pobres de barrios humildes, a lo que se suman mujeres, niños, en contexto de narcocriminalidad. Es una situación extendida donde hay un descontrol de las bandas y bueno, una imposibilidad del Estado de llegar, básicamente porque siempre llega con las mismas soluciones y se obtienen las mismas respuestas. Entonces me parece que habría que pensar otra forma de abordar el fenómeno, ¿no? ¿Pero es incapacidad, impotencia o es complicidad de un sector de la fuerza de seguridad, por ejemplo la propia policía, que en gran medida es causante? Yo me acuerdo del primer juicio de los monos, había 13 o 16 policías involucrados en la trama criminal. La policía es parte de las bandas, ya no como fue en algún momento que las bandas pagaban por protección de una manera más institucional, sino que cooptan policías para sus mismas bandas. Eso se ve constantemente, y cuando te referís al servicio penitenciario, es muy difícil que todos los penitenciarios que trabajan en las cárceles les cueste trabajo pasar un teléfono o algo por el estilo. Primero porque cobran muy poco y la mayoría de las bandas narcos tienen dinero, pero por otro lado por las amenazas que pueden surgir de esa instancia. O sea, las personas que están encarceladas, en general, muchas de ellas, agarraron el doble de poder encerradas. En la cárcel que te guste, claro. Rawson, Chaco, sí. Rosario, bueno, Piñero, donde sea. Recordemos entonces, a Pablo Escobar, ¿no? Plato plomo, ¿no? Es decir, elegí, ¿no? Cuando claro. Presionaba. Ahora, uno puede comprar a guardia cárcel o puede comprar al jefe de la cárcel directamente, y eso también... Sí, pero en estos casos, hasta ahora al menos, no se ve eso. Lo que se ve, por ejemplo, en la cárcel de Piñero no podían entrar celulares, no lo entraron, y finalmente había un cable de un teléfono fijo que llegaba a la celda de Guille Cantero, y eso pasó en el operativo Los Patrones, no es nuevo. Eso ocurre y me parece que, no sé, hay distintas maneras de abordar este problema, que es sumamente grave, porque para mí el problema más grave es la muerte, no ya el tráfico de drogas, claro. Sino la muerte, porque si estuviésemos hablando de un problema de drogas, lo que tendríamos que discutir es la ley de drogas. Silvina, sí. Lo que pasó en México, en Colombia, aunque estamos lejos todavía, pero nos vamos acercando de a poco, es que finalmente también iban contra los que informaban. En este caso, tu trabajo te pone en riesgo, ¿te sentís atemorizada, amedrentada por esto? Mira, yo no en lo particular, pero hubo mensajes hacia los medios de comunicación, hacia los dos canales, pero a ver,
en general, nosotros caminamos por la calle todos los días y lo que peor la pasan son los vecinos, no los periodistas. Porque los periodistas pueden optar por bajar en un lugar o no. Claro. Los vecinos viven ahí, salen a trabajar. En los barrios no viven narcos, viven gente que labura y se mezcla con todo lo demás. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque un periodista puede optar por ir o no ir a un lugar. Correcto. En general, cuando ocurre un caso como el de ayer, por ejemplo, la situación, si bien te da una situación de malestar en lo personal, está la policía, están los vecinos, es una situación diferente. Está claro. Pero bueno, me parece que el riesgo no está en los periodistas, sino en los vecinos sobre todo. Silvina, muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.